Hola, buenas. Vamos a explicar por qué un microondas calienta algunos alimentos y otras cosas no son calentadas por el mismo. Para ello vamos a usar un programa que se llama OpenSCAD y sirve para diseñar en 3D mediante código. Aquí tengo mi código, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es explicar por qué sí calienta el microondas unas cosas y no calienta otras. Para empezar, lo primero que tengo aquí puesto en mi código es que elija una molécula. Entonces puedo elegir dos moléculas, una de H2O, es decir, agua, y otra de CO2 o dióxido de carbono, las dos bastante conocidas. Voy a empezar diseñando la de H2O, la de agua, tal cual lo pone arriba, con punto y coma. La voy a cargar. Aquí tenemos mi molécula de agua, la que he creado, la que he diseñado, compuesta por un oxígeno, aquí en azul, y dos hidrógenos en blanco, ¿vale? Tres átomos, una molécula de tres átomos. Entonces, bueno, los radios atómicos, que aquí los he puesto, los he respetado. Aquí los tenéis, lo que pasa es que están escalados, ¿vale? Una molécula de esos radios atómicos de verdad sería, pues, minúscula, no se vería, ¿vale? Entonces, bueno, yo la he ampliado, aquí la tenemos. ¿Qué pasa con la molécula de agua? La molécula de agua tiene una forma peculiar. Si la miramos desde arriba, veremos que los dos hidrógenos en esta molécula forman un cierto ángulo entre ellos que no es lineal, no es una molécula en la cual los hidrógenos estén en dos extremos del oxígeno. Si nos fijamos abajo en la molécula tal cual la he diseñado, hay aquí un ángulo de 144,5 grados, que son los que forman aquí los dos hidrógenos. Entonces, si yo aquí pusiese 180, mi molécula sí se convertiría en una molécula lineal, pero la molécula de agua no es así, ¿vale? La molécula de agua forma 144,5 grados. Aquí lo tenemos. ¿Por qué 144,5? Bueno, es una cuestión de la distribución de electrones dentro de la molécula. Lo que sí podemos explicar, sin entrar en mucho detalle, es que este tipo de moléculas se llaman moléculas polares porque forman una polaridad. Hay una zona negativa, que en este caso sería la del oxígeno contraria a donde están los hidrógenos, y una zona más positiva, ¿vale? Entonces la distribución es más positiva en este lado, más negativa en este lado. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una serie de electrones que quedan sueltos y se concentra una carga negativa. Digamos que no es igualmente eléctrica la molécula o de carga eléctrica en todo su volumen, en todo su espacio, ¿vale? Eso es lo que podríamos decir. Si diseño la otra que tengo opción de diseñar, que es el CO2, veremos que en este caso el CO2 sí que es una molécula que, aparte de ser triatómica, igualmente tiene tres átomos y tiene dos oxígenos y un carbono, es lineal, sí que forman 180 grados, ¿vale? En este caso esta molécula no tiene ningún tipo de polaridad, se llama apolar, es decir, en todas sus dimensiones tiene la misma carga. Bueno, eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces una molécula apolar, que forma una línea, toda la distribución de electrones está bien, no hay una zona negativa ni positiva en exceso. En cambio, la de agua, que la vemos aquí, sí que tiene esa forma, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente: si una molécula tiene diferencias de carga en su forma, o sea, es decir, tiene una zona más negativa, otra más positiva, y la someto a un campo de ondas electromagnéticas o a unas ondas electromagnéticas, estas van a incidir en ella haciendo que se mueva. Es decir, si yo quiero bombardear esta molécula, por así decirla, o lanzarla con unas ondas electromagnéticas, que al fin y al cabo es lo que hace un microondas, la molécula vibrará, girará, ¿vale? Yo pongo aquí una rotación y veremos lo que ocurre. Un rotate, que es una rotación. Entonces, simplemente la voy a rotar a lo largo del eje Y, que sería este de aquí, y le puedo decir que gire 180 grados, y en los otros dos ejes, 0. Esto es una cuestión del código. El que tenga interés puede profundizar en este programa. Entonces, veis, se gira 180 grados sobre este eje. Si le digo que en vez de 180 quiero que sea 0, pues 0, y aquí tenemos hacia el otro lado, ¿vale? Incluso se podría decir que se posicione hacia arriba. Estoy haciendo un giro todo el rato sobre el eje Y. Aquí lo tenéis, el eje Y, este verde, que es este de aquí. Entonces la molécula va girando sobre este eje haciendo este giro, ¿vale? Esto es una vibración de la molécula. Entonces, si la molécula tiene carga con una zona negativa y otra positiva, y viene una onda electromagnética que evidentemente tiene también zonas de carga eléctrica, va a agitar la molécula, va a hacer que se mueva 180 grados o 0 grados. Pues esa agitación al final de la molécula es la que produce el calor, porque el calor de los objetos no es más que la forma en la que vibran sus partículas, y al estar vibrando pues se produce calor, es movimiento de las partículas, ¿vale? Entonces, este giro que produce la onda electromagnética del microondas es el que hace que la molécula de agua, al vibrar, al girar, se caliente. Si nos fijamos y pongo aquí el CO2,
Aquí lo tenemos, ya está cargado. Uy, he fracasado porque lo he puesto en minúsculas, hay que ponerlo en mayúsculas. Código, porque así la he llamado yo. Aquí se llama CO2 en mayúsculas. Si yo lo pongo en minúsculas no sale. Bueno, CO2, por mucho rotate que le meta, por mucho que la gire, veréis que la molécula no cambia en absoluto, ¿vale? Veis que estoy metiendo aquí, cargo, no carga, no cambia nada, la molécula es la misma, ¿vale? Sí han cambiado la forma de los cuadraditos estos, pero es la forma en la que está diseñada. Si nos fijamos ahora, le doy aquí y cambia un poquito, eso quiere decir que ha girado, pero esa rotación en realidad ni siquiera se produciría, porque como no tiene carga, el microondas no le va a hacer la onda electromagnética ningún efecto a esta molécula y no gira, y al no girar y no vibrar no se calienta. Entonces podemos decir que el CO2 no se calienta en un microondas y que el H2O sí que se calienta, ¿vale? El H2O, otra vez he cometido un error por poner dos cosas, aquí lo tenéis, H2O, sí que se calienta, sí que gira. Bueno, ¿qué otras cosas no se calientan en un microondas aparte del CO2? Pues por ejemplo el plástico, ¿vale? El polímero de un plástico, que es otro tipo de molécula sin carga, tampoco se calienta. Por eso si metemos un Tupperware o una fiambrera en el microondas de plástico, sola no se calienta. Si le ponemos líquido dentro, ese líquido se calentará y el líquido puede calentar. Al calentarse por transmisión del calor, lo que sería el Tupperware, pero no se va a calentar directamente. Y dentro de un alimento no todas las moléculas que lo componen se calentarán, pero sí que se calentará el agua y otro tipo de moléculas polares, recordad, con carga, y esas transmitirán el calor al resto. Pues por esto calienta un microondas, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro y lo dejamos aquí.